Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte. Episodio 13. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Por defender intransigentemente la soberanía nacional, por no haber permitido la entrada de los expoliadores capitales de la poderosa Inglaterra, por haber perseguido sin piedad a quienes quisieron enriquecerse a costa de la patria. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue acusado por sus enemigos de los más increíbles cargos. Se volvió el hombre más odiado de su tiempo por los oligarcas y terratenientes del continente latinoamericano, incluido algunos mentados héroes como San Martín, Bolívar y Sarmiento, quienes no ahorraron palabras para calumniar al hombre cuyo crimen fue decir: ahorquen a los reyes. Guerra a la miseria y al hambre. Muerte a los traidores de la patria. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el hombre más odiado de su tiempo, pero el más querido de su pueblo. En la siguiente carta, Bolívar trata de provincia al Paraguay, siendo ya desde años una república independiente. Carta de Bolívar al doctor Francia. Al excelentísimo señor Gaspar Rodríguez de Francia. Excelentísimo señor, desde los primeros años de mi juventud, tuve la honra de cultivar la amistad del señor Bonpland y del barón Humboldt, cuyo saber ha hecho más bien a América que todos los conquistadores. Yo me encuentro ahora con el sentimiento de saber que mi adorado amigo, el señor Bonpland, está retenido en el Paraguay por causas que ignoro. Sospecho que algunos falsos informes hayan podido calumniar a este virtuoso sabio y que el gobierno de vuestra excelencia preside se haya dejado sorprender con respecto a este caballero. Dos circunstancias me impelen a rogar a vuestra excelencia encarecidamente la libertad del señor Bonpland. La primera es que yo soy la causa de su venida a América, porque yo fui quien le invité a que se trasladase a Colombia, y ya decidido a ejecutar su viaje, las circunstancias de la guerra lo dirigieron imperiosamente hacia Buenos Aires. La segunda es que este sabio puede ilustrar mi patria con sus luces, luego que vuestra excelencia tenga la bondad de dejarle venir a Colombia, cuyo gobierno presidido por la voluntad del pueblo. Sin duda, vuestra excelencia no conocerá mi nombre ni mis servicios a la causa americana, pero si me fuese permitido interponer todo lo que valgo por la libertad del señor Bonpland, me atrevería a dirigir a vuestra excelencia este ruego. Dígnese vuestra excelencia a oír el clamor de 4 millones de americanos libertados por el ejército de mi mando, que todos conmigo imploran la clemencia de vuestra excelencia en obsequio de la humanidad, de la sabiduría y la justicia, en obsequio del señor Bonpland. El señor Bonpland puede jurar a vuestra excelencia antes de salir del territorio de su mando,
que abandonará las provincias del Río de la Plata, para que de ningún modo le sea posible causar perjuicio a la provincia del Paraguay, que yo, mientras tanto, le espero con ansia de un amigo y con el respeto de un discípulo, pues sería capaz de marchar hasta el Paraguay solo por libertar al mejor de los hombres y al más célebre de los viajeros. Excelentísimo Señor, yo espero que vuestra excelencia no dejará sin efecto mi ardiente ruego, y también espero que vuestra excelencia me cuente en el número de sus más fieles y agradecidos amigos de siempre, que el inocente que amo no sea víctima de la injusticia. Tengo el honor de ser de vuestra excelencia atento, obediente servidor, Simón Bolívar. Otra prueba reside en una carta de Bolívar a Santander, que se encontraba entonces en Lima, y en el cual Bolívar le indicaba: la mejor ruta para ir al Paraguay es la ruta del Pilcomayo. El proyecto de invasión es relatado por Efraín Cardoso en Efemérides de la Historia del Paraguay, página 382, y dice así: el 8 de octubre de 1825 se celebró una conferencia en Potosí entre el libertador Simón Bolívar y los emisarios del gobierno de Buenos Aires, general Carlos Alvear y José Miguel Díaz. De lo que allí se trató, los conferenciantes dieron versiones distintas. El libertador informó al vicepresidente de Colombia, general Santander, que los porteños le propusieron como uno de los principales objetivos de su misión que destinara una expedición para liberar al Paraguay oprimido por el dictador Francia. Pero según la información que los emisarios porteños transmitieron a Buenos Aires, Bolívar les había dicho en la ocasión: voy a proponer a ustedes una idea que tengo para ver qué piensan de ella. He hecho reconocer el Pilcomayo y he procurado obtener todos los conocimientos posibles para proporcionarme la mejor ruta posible al Paraguay, con el proyecto de irme a esa provincia, echar a ese tirano y libertar a Bonpland, amigo a quien aprecio singularmente. Agregó: voy a libertar al Paraguay para devolverlo a las provincias unidas del Río de la Plata. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.